Amoroso Padre Celestial, estamos muy felices de que podamos estar juntos otra vez aquí por este medio. Te agradecemos por la tecnología que nos permite hacerlo a pesar de que las distancias sean bastante grandes. Te agradecemos también que el Espíritu Santo está dispuesto siempre, listo y con la capacidad de poder enseñarnos, abrir nuestras mentes, aclarar las dudas y traer respuestas a las preguntas que tengamos. Bendice a aquellos que todavía están tratando de comunicarse y te pedimos también que bendigas a los que van a ver la grabación después. Hay muchas personas que las están viendo. No sabemos sus nombres, no sabemos dónde viven, pero tú sí las conoces y te pedimos que a ellos también impartas el poder del Espíritu Santo para aprender y para crecer espiritualmente. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Entonces comenzamos siempre repasando nuestros versículos de memoria y espero que le estemos permitiendo al Espíritu Santo que haga la función de poner la palabra de Dios y fijarla en nuestras mentes. Para esto tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra y entonces Él se encarga. No importa la clase de memoria que tengamos o qué edad tengamos, el Espíritu Santo trabaja contra todo eso y siempre tiene éxito. El primero es en Mateo 1:21 y vamos a repetirlo. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y dónde se encuentra? Mateo 1:21. Muy bien. El que le sigue es de segunda de Pedro 3:13. Y dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas. Así que podemos estar seguros que así va a ser, ¿verdad? En los cuales mora la justicia. Repitámoslo otra vez, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia, la rectitud. El que le sigue es de Hebreos 9:28 y dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Entonces sigamos repasándolos. Este venía de Hebreos 9:28 y ahora tenemos el que hemos añadido por último y ya tenemos varias semanas con este de Filipenses 3:9. Así que creo que ya lo podemos repetir hasta en el sueño, ¿verdad? Repitamos pues, y ser hallado en él. Esto se está refiriendo a el día cuando Él regrese, cuando esos cielos nuevos y esa tierra nueva van a ser nuestra herencia, ¿verdad? Ser hallado en Él, ¿cuándo? ¿Cómo? No teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar el estudio, a continuar donde íbamos. Habíamos llegado hasta el capítulo 7, página 55. La última lectura que habíamos hecho de la Biblia había cubierto Romanos capítulo 4, versículos 1 al 13, y les había pedido que por favor leyeran varias veces, unas 2 o 3 veces, pero si querían más, pues mucho mejor, que volvieran a leer despacio, en voz alta, ese pasaje de Romanos 4, 1 al 13. Bueno, para esta noche lo tengo otra vez para que lo leamos juntos y lo tengo hice aquí lo que no tenía que haber hecho. Lo tengo para que lo veamos juntos. Tengo que compartir la pantalla, entonces. Escogí otra versión para que así la podamos compartir un poco mejor. Podamos comparar también con la versión que ustedes tengan allá.
Y vamos a empezar desde Romanos capítulo 4. Ustedes pueden inclusive ir comparando si quieren, mientras que vemos aquí en la pantalla. Y aquí estamos, comenzaremos desde aquí. Romanos 4, 1 al 13. Este viene de la Reina Valera, la versión Reina Valera contemporánea. Entonces, comenzamos a leer. Versículo 1. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Recordemos, aquí la parte que es la maravilla es el hecho de que justicia quiere decir buen obrar. ¿Qué fue lo que se le tomó como buen obrar? Que él creyó lo que Dios le dijo. Exactamente lo que hemos estado estudiando en el capítulo 17 de Génesis, el capítulo 12, 15, 17 de Génesis, todos estos los hemos repasado varias veces. Ahora seguimos con el versículo 4. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo. Esto lo ilustramos bastante bien la semana pasada. Espero que al ver nuevamente la grabación, etcétera, podamos adquirir mejor familiaridad con estos conceptos. Así que al que trabaja, su pago, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia, como obra, como buena obra. Seguimos ahora al versículo 6. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Cuando él dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Nuevamente hacemos el comentario. Cuando dice en el versículo 6, la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia que Él nos da no por las obras que nosotros hacemos. No tenemos que pagar por esa justicia. No podemos comprar esa justicia. Entonces, cuando allí dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas, recordemos, el perdón es un regalo. No podemos pagar por el perdón. Dios no nos cobra por el perdón. Dios nos dice, ok, vienes a pedirme el perdón, entonces aquí está la lista de lo que tienes que hacer para yo poder perdonarte. No, Dios no lo hace así. A veces cuando nosotros perdonamos a otras personas, decimos, bueno, sí, lo perdonaré, pero ya veré si se merece el perdón o no. Esa no es la forma como Dios nos perdona. Él nos perdona porque Cristo murió para darnos el perdón gratuitamente. Si no hubiera sido así, no hubiéramos podido ser perdonados. Por eso hasta el mismo nombre de Jesús, en el versículo que no sabemos de memoria, de Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Punto. No dice, los va a salvar por tal cantidad. O si se portan bien por una cierta cantidad de tiempo, o si hacen ciertas obras de beneficencia, o si oran todos los días 3 veces al día, o si hacen un peregrinaje a cierto lugar. Nada de eso. El perdón de Dios es gratis. El perdón de Dios es gratis porque Cristo lo compró para nosotros. Él pagó el precio y nos lo da a nosotros gratuitamente.
dice, y cuyos pecados son cubiertos. No porque él mira para el otro lado y dice, no, como que yo no estoy mirando para allá. No, no es así como los encubre. Tampoco los tapa diciendo, estos están bien, está bien si lo hicieron así, pero a estos no les lo voy a perdonar. No, él no encubre nuestro pecado, él lo cubre con la sangre de Cristo, con la justicia, con el buen obrar de Cristo, con su vida perfecta. Con eso es que nos cubre. Y luego en el versículo 8 dice, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo llevó la culpa. Y cuando nosotros, reconociendo que lo que hemos hecho está en contra del carácter de Dios, o sea, la ley de Dios, eso es lo que es la ley, su carácter, entonces decimos, ay Señor, no hice lo que debería haber hecho. Hice algo en contra de ti. Te amo por lo que has hecho por mí. No quiero causarte ningún dolor, ningún quebranto. Por lo tanto, Señor, perdóname. La culpa la llevó Cristo. Si no, yo debería ser la que moriría. Tú deberías ser el que moriría o la que moriría. Pero Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos tener el perdón y no tengamos que cargar con la culpa de nuestro pecado. Seguimos ahora en el versículo 9. En el 9 y en el 10, aquí he resaltado ciertas palabras para que entendamos bien el concepto. En Romanos, en Gálatas, en Efesios se habla mucho de esto y está todo en base a Génesis 17, por eso precisamente lo estudiamos antes de comenzar este capítulo, para que supiéramos exactamente en qué se estaban basando para decir todo lo que dicen. Versículo 9. ¿Acaso esta dicha, la dicha del perdón, acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? ¿O es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Y la respuesta sigue allí. Antes, y lo puse en rojo para que lo tengamos allí bien vivo ante nuestros ojos. Antes, porque fue en el capítulo 15, ¿verdad? De Génesis. Antes y no después. ¿Cuándo fue la circuncisión? Aproximadamente casi unos 15 años después, cuando Dios le dio el rito de la circuncisión, que encontramos en el capítulo 17 de Génesis. Entonces, el perdón de Dios, la justificación, ser justificados por Él, ser hallados justos ante nuestro juez celestial. ¿Cómo ocurre? No ocurre por la circuncisión, porque ese es una obra. Entonces tendríamos que estar haciendo algo para que Dios nos la diera a cambio de no. Él le dio la justificación por la fe, no por las obras. La única obra que contó fue la fe. La fe llega a ser la obra bajo la cual Dios da la justificación para nosotros, porque es por la fe en Cristo quien la compró para nosotros. Vuelvo a leer el versículo 10. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? Cuando se le tomó en cuenta a Abraham su fe como justicia, como buen hacer, como buena obra, antes de ser circuncidado o después. La respuesta, antes y no después. Vamos ahora al versículo 11. Entonces Abraham fue circuncidado como señal. Entonces, después, Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados. O sea, de nosotros, los que seríamos considerados como gentiles, ¿verdad? Porque no estamos circuncidados. Abraham es padre de todos los creyentes, y ahí está la palabra clave, que no están circuncidados, a fin de que ellos también
de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Porque aquí lo importante no es la circuncisión, lo importante es la fe. El versículo 12 vuelve y lo recalca. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, pueden ser judíos, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por este medio, entonces, Abraham, porque fue por fe que fue justificado, la circuncisión se le dio como sello, como señal de que había sido justificado por la fe. Entonces él llega a ser padre de los que son justificados, ya sean circuncidados o no, porque la fe, la justificación por la fe es dada por eso, por la fe, no por las obras. Y ahora cierra con broche de oro en el versículo 13, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Espero que a medida que lo hemos leído y repasado y releído, que el Espíritu Santo haya tenido nuestra completa atención, una entrada perfecta y íntegra a nuestra mente, para que haya puesto todos estos hechos y factores en su debido puesto, de manera que lo entendamos y recibamos la bendición, el gozo de comprender cuál es el plan que Dios tenía y cómo lo lleva a cabo, no solamente para los judíos, sino para todos aquellos que creen, tienen fe, igual que Abraham tuvo, y en el mismo Dios que Abraham creyó. Entonces ahora vamos al resto nuevamente a nuestro libro. Página 55. Allí está el segundo párrafo de esa página. Dice, el tema de todo el capítulo es Abraham y la justificación por la fe. De todo el capítulo 4 de Romanos. El apóstol señala el caso de Abraham como una ilustración de la verdad presentada en ese capítulo precedente que acabamos de leer, Romanos 4, que el hombre es hecho justo por la fe, por creer en Cristo, de que Cristo hizo lo que hizo por ti y por mí. Seguimos. La bendición que recibió Abraham es la bendición del perdón de los pecados mediante la justicia, el buen hacer de Cristo. Ya lo vimos en versículos 6 al 9, en lo que acabamos de leer. Por lo tanto, cuando leemos en Génesis 12, 2 y 3, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, podemos saber que la bendición consiste en el perdón de los pecados. Así lo demuestra fehacientemente, esa palabra quiere decir fidedignamente o positivamente. Así lo demuestra Hechos 3, 25 y 26, que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, con H mayúscula, o sea, a Jesucristo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y llamarás su nombre Jesús, ¿porque qué? Porque él salvará a su pueblo, a los que crean en él, a los que reciban con gozo dentro de sí mismos, con fe, por fe, el sacrificio de Cristo. Él nos salva de esa manera de nuestro pecado, nos limpia de nuestro pecado. Seguimos entonces ahora la lectura. La bendición vino a Abraham mediante Jesucristo y su cruz, tal como nos viene a nosotros.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Quiero aclarar allí un poquito esa frase. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque existen varias maneras de pensar en cuanto a esto y que no son de acuerdo con lo que la Biblia quiere decir. La maldición de la ley no quiere decir que es que la ley es maldita y que debemos deshacernos de ella para que así podamos tener una bendición. Eso no es lo que la Biblia quiere decir, porque la ley no es más que el transcrito, el carácter de Cristo, el carácter de Dios puesto por escrito. Eso es todo lo que la ley es. Dios no miente, Dios no adultera, Dios no deshonra a nadie. Dios no hace ninguna de esas cosas y hará en nosotros que su mismo carácter sea como está escrito en esa ley. Él lo hará en nosotros, si se lo permitimos, si creemos en Él. Así es como Él lo hace. Entonces, la maldición de la ley es el hecho de que nosotros no la podemos guardar por nosotros mismos. Es como querer cambiarle un caucho o no sé cómo otros lo llamarán, una rueda a un carro sin tener un gato para poder alzarlo. Podemos ir y ponerle allí el hombro al carro y tratar de levantarlo. ¿Podemos? No podemos, no podemos. Esa es la maldición de la ley, que nosotros no podemos. Pero Cristo vino para demostrar que dependiendo de Dios, Él puede levantar ese carro, ese auto y poder cambiar la rueda, el caucho, como lo llamemos, lo puede cambiar porque Él dependía de su Padre. Siendo humano, igual que nosotros, lo pudo hacer. ¿Cómo? Dependiendo del Padre. De esa manera, entonces, la maldición de la ley se convierte en la bendición de la ley. Porque Él puede guardarla, Él puede darnos la fuerza, Él puede vivir dentro de nosotros y por la fe nosotros podemos entonces llevar a cabo lo que antes no podíamos hacer. Contábamos 1, 2, 3, 4. ¡Ay, tengo 4 ya guardados! ¡Ay, voy para el quinto! Y cuando ya llegamos al 10 ya nos damos cuenta que el número 7 ya lo quebrantamos. Pero con Cristo en nuestras vidas, Él puede cumplir su ley, puede poner su carácter en nuestro carácter. ¿Y cómo se lo permitimos? Amándolo, agradeciéndole por todo lo que ha hecho para que nosotros podamos tener vida eterna, el perdón de nuestros pecados, no tener que llevar la carga de la penalidad y la culpabilidad. Eso los llevó Él. No tenemos que llevarlo nosotros por segunda vez. Lo que tenemos es que creer, tener fe en Él. Y cuando tenemos fe, quiere decir que aceptamos la fuerza, el poder que Él nos quiere dar. Seguimos entonces ahora, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose maldición por nosotros. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, eso es a todos nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Cómo se hizo el maldición por nosotros? Él tampoco lo podía hacer. Haciéndolo como humano, haciéndose humano como fue, 100% como nosotros, tampoco lo podía hacer, porque él dice en varios lugares, y los que hemos estudiado ya en la clase anterior, sabemos, por ejemplo, que en Juan 15:5, él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, el que está en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, él dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
El Padre hizo una vida perfecta, limpia y pura en Cristo para que tú y yo, creyendo en Él, recibiéndolo, teniendo fe, agradeciéndole por lo que hizo por nosotros, le permitamos que Él haga lo mismo en nosotros también. Seguimos ahora. Vemos, por lo tanto, que las bendiciones del pacto hecho con Abraham son sencillamente ¿qué? Las bendiciones del Evangelio. Y nos vienen mediante la cruz de Cristo. Nada se prometió en ese pacto excepto lo que se puede obtener mediante el Evangelio. Y todo lo que contiene el Evangelio estaba en el pacto. Ahora, por favor, este párrafo o parte del párrafo que viene allí, por favor, pónganle un círculo, un rectángulo al lado de manera que realce bien. Ya van a ver por qué. Dice, como sello de ese pacto se dio la circuncisión. Pero, desde allí en adelante, pero la promesa, el pacto, la bendición y todo lo demás le vino a Abraham antes de ser circuncidado. Por lo tanto, es el Padre de los que no están circuncidados, tanto como es el de los que lo están. Judíos y gentiles comparten por igual el pacto y sus bendiciones si tienen la fe que tuvo Abraham, porque lo importante del pacto no es la circuncisión, es la fe. Eso se lo añadí yo allí, pero ya lo entendemos. Es un pacto de fe, no un pacto por obras. Seguimos. Leemos en Génesis 17:11 que la circuncisión le fue dada como sello del pacto que Dios hizo con Abraham. Ya esto lo entendemos bien, ¿verdad? Ya lo estudiamos de allá de Génesis. Pero en Romanos 4:11 se nos dice que le fue dada como sello de la justicia por la fe que tuvo. Es decir, fue la garantía y sello del perdón de los pecados mediante la justicia ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, sabemos que el pacto del que era señal la circuncisión era un pacto de justicia por la fe. Que todas las bendiciones en él prometidas lo son sobre la base de la justicia mediante Jesucristo. Eso nos muestra una vez más que el pacto hecho con Abraham consistió en el Evangelio, subrayen o pónganle un círculo allí, en el Evangelio y en nada más que el Evangelio. Ahora entonces vamos para cerrar con broche de oro en la parte que viene ahora, la sección La tierra otorgada. A medida que vamos analizando punto por punto, comparando en la Biblia un precepto con el otro, una línea con otra línea, poniendo todo junto para que pongamos como un rompecabezas, poniendo cada pedacito, cada parte donde debe ir. Aquí viene cómo se abre este cuadro tan bello. Entonces, la tierra otorgada. Pero en ese pacto, la promesa central tenía que ver con la tierra. A Abraham y a su simiente se le había prometido toda la tierra de Canaán como una posesión eterna. Y entonces se le dio la señal o sello del pacto, la circuncisión, el sello de la justicia que tuvo por la fe. Subrayen esto. Eso demuestra que solo por la fe se podría poseer la tierra de Canaán. Les voy a dar un microsegundo para que terminen de subrayar eso porque tengo una pregunta para hacerles. Quiere decir entonces que de acuerdo a lo que vemos aquí, expuesto y explicado una línea tras la otra, cómo fue que Dios obró con Abraham y cómo es que la justicia por la fe obra. Entonces dice, eso demuestra que solo por la fe se podría poseer la tierra de Canaán. Entonces no es
¿Por medio de espada? ¿Por medio de proyectiles? ¿O será que lo que tenemos que usar son balas y bombas? ¿Cómo es que se iba a poseer? Por la fe. No es esa tierra que está allá donde está ahorita mismo, otra vez la guerra, tratando de destruirse los unos a los otros y tratando de proteger el terruño de Israel, ese pedacito de tierra allá. No puede haber sido esa la promesa de Dios a Abraham, porque si esa era la promesa que Dios le hizo a Abraham, entonces gracias, pero no gracias. Queremos ir a tener que estar peleando por esto cada 5 minutos, cada año, cada 3 años, cada 10 años, cada cuanto sea. Eso no era. Seguimos leyendo y tenemos aquí una lección práctica en cuanto a la posesión de las cosas por la fe. Muchos creen que poseer algo por la fe es lo mismo que poseerlo solo de forma imaginaria, como quien cree en las hadas y en las brujas y en los hechiceros y en las cosas imaginarias que suceden por la magia. Eso no es lo que se obtiene por la fe, no es imaginario. Sigamos leyendo. Pero la tierra de Canaán era un país real y había de ser poseída de la forma más real y efectiva. No obstante, solo por medio de la fe sería posible poseerla. Tal fue realmente el caso. Por la fe atravesó el pueblo el río Jordán y el mar Rojo y todo el maná y el agua que Dios les proveyó y todo aquello que tuvieron. ¿Cómo fue? Por la fe. ¿Qué hicieron ellos? ¿Construyeron un puente para pasar el mar Rojo? ¿Se hicieron un bote bien grande, una balsa para cruzar el Jordán? No. Por la fe creyeron en Dios y Dios abrió las aguas. Por la fe también, después de que ya cruzaron el Jordán y entraron a la tierra de Canaán, a la tierra terrenal de Canaán, por la fe cayeron los muros de Jericó. Ellos no tuvieron que levantar ni una uña para destruir y acabar y bajar acabar con esas murallas y tomar en posesión el pueblo de Jericó. No. Marcharon alrededor como Dios les dijo que lo hicieran, creyeron que lo que Dios les decía que hicieran era lo que Dios quería que hicieran, era la voluntad de Dios. Y al marchar, ¿qué pasó? Los muros cayeron. ¿Por obra de quién? De Dios, pero fue para ellos por fe. Seguimos. Pero nos referimos a esto más adelante, así que esto es solamente un aperitivo, en otras palabras. Fue por fe. Fe que obra por el amor, ¿verdad? Gálatas 5:6. Ya lo hemos mencionado varias veces y tenemos que mantenerlo bien fresco. La tierra de Canaán prometida en el pacto había de ser poseída mediante la justicia de la fe, que había sido sellada con la circuncisión, el sello del pacto. Lee ahora una vez más Romanos 4:13. ¿Sabe cómo lo vamos a leer? Volteé a la página 55, donde lo habíamos leído antes, y ahí está. Ahí está todo el primer párrafo. Al final, casi al final de ese párrafo, dice, la promesa, ese es el versículo 13. La promesa de que sería heredero de ¿qué? ¿Ya lo tienen en la página 55? El párrafo grandote primero, al final de ese párrafo, dice la promesa de que sería heredero de ¿qué? Del mundo. Del mundo. No perdamos de vista que eso era lo que se le estaba ofreciendo. No era solamente un terruño de tierra allá en el Medio Oriente.
Es la tierra entera de lo que Dios estaba hablando. Sí, les decía, vamos allá y allá entonces por la fe ustedes van a vivir y van a poder entonces llevar a cabo la evangelización de todas las tierras, todos los pueblos que están alrededor suyos y van a conocer a Cristo. Cristo va a venir, va a morir y vamos a terminar con esto. Todavía estamos aquí. ¿Por qué? Porque ellos fueron incrédulos y hasta ahora nosotros también lo hemos sido. ¿No es esto una invitación para ti y para mí, igual que fue para Abraham y para todos sus descendientes en ese tiempo? Lo es así. Todavía la promesa es la misma. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, dice. Sigamos entonces ahora, regresemos a la página 57 donde íbamos. Y dice, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su simiente, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Esa justicia de la fe fue sellada con la circuncisión, como afirma el versículo 11. Y la circuncisión era el sello del pacto sobre el que hemos leído en Génesis capítulo 17. Por lo tanto, sabemos que la promesa de la tierra contenida en el pacto hecho con Abraham era en realidad la promesa de toda la tierra, el mundo entero, el globo, y sin ninguna de las guerras, ni las pobrezas, ni las hambrunas, ni las calamidades, ni nada de eso, sino donde mora la justicia. Eso es lo que Dios le prometió a él y nos lo promete a nosotros también. Al considerar, sigo leyendo, al considerar el cumplimiento de la promesa, veremos aún más claramente que la promesa referente a la tierra de Canaán incluía la posesión de toda la tierra. Aquí solo indicamos de pasada el hecho. El pacto en el que se prometía esa tierra era, como hemos visto, un pacto de justicia. Su base era la justicia, no por las obras, sino por la fe. Era un pacto eterno que prometía una herencia eterna a los dos, tanto a Abraham como a su simiente, y que significaba vida eterna para los dos también, a Abraham y a toda su simiente, que eso nos incluye a nosotros los que creemos, los que tenemos fe en Cristo. Pero la gracia reina por la justicia para vida eterna solo mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Solo en camino de justicia es posible obtener la vida eterna. Además, puesto que la promesa fue hecha a Abraham, tanto como a su simiente, y se aseguró a Abraham que moriría mucho antes de que se otorgara la herencia, es evidente que solo mediante por favor, subrayen esto, bien subrayado, es evidente que solo mediante la resurrección se la podía obtener, cosa que sucede en la venida del Señor, su segunda venida, no como bebé esta vez, sino como Rey de Reyes, ¿verdad? La que estamos esperando. En la venida del Señor, al ser concedida la inmortalidad, porque nosotros no tenemos inmortalidad todavía. Somos mortales, sujetos a la muerte. Sigo. Ahora bien, la venida de Cristo tiene lugar en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto viene de Hechos 3:21. Una y otra vez desembocamos en el hecho de que la herencia de justicia que se prometió a Abraham como posesión eterna y que habría de ser obtenida tras la resurrección cuando venga el Señor, no es otra que la tierra nueva en la cual mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13, que ya el Espíritu Santo le hemos dado la cabida a nuestra mente para que Él fije esas palabras allí en nuestro cerebro, en nuestra memoria. ¿Cómo dice nuestro versículo de memoria de Segunda de Pedro 3:13?
Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo con su promesa, ¿verdad? En los cuales mora la justicia. Ahí está, precisamente. Tierra que esperamos según la promesa de Dios, según lo que dice allí en su palabra en 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos, vamos a repetirlo otra vez antes de orar. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, las promesas a Abraham y a nosotros también, en los cuales mora no la injusticia, no la maldad, sino en los cuales mora la justicia de Dios en la vida de cada uno. Por eso esa tierra nueva y ese cielo nuevo no van a tener el problema que tenemos aquí de que algunos se portan bien y otros se portan mal. No, todos los habitantes de ese cielo nuevo y esa tierra nueva van a tener la justicia de Dios morando en ellos. ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuándo ocurre eso? Aquí y ahora. Porque si no la tenemos, no podemos entrar. Vamos a quedar por fuera, vamos a ser destruidos. ¿Cómo la obtenemos? Por fe en Cristo, el Redentor. Más fácil que eso él no lo podía hacer. Creer en Dios es darle permiso de que haga en nosotros lo que su voluntad y su poder solamente puede hacer en nosotros. Así que les invito a que nos postremos de rodillas para cerrar con la oración. Amante Padre Celestial, gracias no solamente por las promesas, sino porque estas promesas son seguras y firmes y son realidad aún aquí ya. Porque para los que creemos en ti, para los que permitimos que la fe de Jesús traiga a nosotros el carácter de Jesús, nuestro cielo comienza aquí en la tierra. Porque tenemos esa paz de saber que nuestros pecados son perdonados, de que podemos vivir una vida correcta delante de tus ojos sin penalidad, sin culpabilidad, porque te permitimos que lo hagas en nosotros. Señor, ayúdanos para que cada día desconfiemos más de nosotros mismos y confiemos más en ti. Como dijo Juan el Bautista, a él conviene crecer y a mí menguar. Solamente con tu poder, Señor, lo podemos hacer. Solamente con tu poder puedes lograr ese éxito de que seres humanos, pecadores y pecaminosos como somos, puedan ser contados como justos por la justicia de Cristo, que vive y mora en nuestros corazones. Te lo agradecemos por los méritos de la sangre y el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. Amén.